La cara es un conjunto de órganos y tejidos que forman la estructura anterior del cráneo, con unas funciones muy específicas. Conocer la anatomía es de especial importancia para realizar un adecuado enfoque diagnóstico y un tratamiento adecuado. La irrigación arterial de la cara está dada por la arteria carótida interna en su rama oftálmica y las ramas de la arteria carótida externa. La carótida externa se ramifica a partir de la carótida común enfrente del cartílago tiroideo e irrigan las estructuras externas a la estructura ósea de la cabeza. Las ramas de la arteria carótida son 3 anteriores, 2 posteriores, 1 medial y 2 terminales. Entre las anteriores nos encontramos a la tiroidea superior, la lingual y la facial. Las 2 posteriores son la auricular posterior y la occipital, y la medial, la faringe ascendente. En cuanto a los terminales, se encuentran la maxilar y la temporal superficial. Las que otorgan principalmente la irrigación son la arteria temporal superficial, facial y maxilar. Por eso enfocaremos nuestro estudio en estas. La arteria temporal superficial es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa y asciende anterior al pabellón auricular. Tiene 2 ramas, una anterior y otra posterior, que irrigan casi por completo la zona lateral del cuero cabelludo y en su transcurso genera la arteria transversa facial. La arteria transversa facial sale del parénquima de la glándula parótida, atraviesa la cara en dirección transversal, discurriendo sobre la superficie externa del músculo massetero entre el arco cigomático y el conducto parotídeo. La arteria maxilar es una arteria cuya distribución es mucho más compleja. Se origina dentro del parénquima de la glándula parótida y se dirige hasta la fosa infratemporal en dirección anterior entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Está distribuida en 3 porciones o segmentos. La primera porción origina 3 ramas menores y 2 principales. Las 3 menores son la arteria auricular profunda, quien contribuye a la irrigación del conducto auditivo externo, la arteria timpánica anterior, quien contribuye a la irrigación de la superficie interna de la membrana timpánica, y la arteria meningia accesoria, que accede a la cavidad craneal atravesando el agujero oval y contribuye a la irrigación de la dura madre craneal. En cuanto a sus ramas principales, se encuentra la arteria meningia media, quien accede a la cavidad craneal atravesando el agujero espinoso, irriga la mayor parte de la dura madre, el hueso y la médula ósea de las paredes de la cavidad craneal. Más adelante a esta se origina la arteria alveolar inferior, que desciende, da una pequeña rama miloioidea que acompaña el nervio de igual nombre y finalmente, junto con el nervio alveolar inferior, se introduce en el canal mandibular atravesando el agujero mandibular. Proporciona irrigación a todos los dientes inferiores y contribuye a la encía bucal, el mentón y labio inferior. La segunda porción de la arteria maxilar es la que se encuentra en estrecha relación con el músculo pterigoideo lateral. En su recorrido da numerosas arterias pterigoideas que brindan irrigación a los músculos pterigoideos. También da la arteria masseterina, que acompaña al nervio masseterino lateralmente y juntos atraviesan la escotadura mandibular para irrigar así al músculo massetero. Generalmente también se originan 2 arterias temporales profundas que acompañan a los nervios, que tienen igual nombre, e irrigan al músculo temporal en la fosa temporal. Por último, la arteria bucal se distribuye junto con el nervio bucal e irriga la piel, músculos y mucosa oral de la mejilla. La tercera y última porción se encuentra en la fosa pterigopalatina y es anterior al ganglio pterigopalatino. En su recorrido da las arterias alveolares anterior superior, que irrigan a los caninos e incisivos y al seno maxilar. La arteria infraorbitaria, que junto al nervio abandona la fosa por la fisura orbitaria inferior. Ambos discurren por el surco del conducto, donde también contribuyen a la irrigación de las estructuras próximas, tales como los músculos recto inferior, oblicuo inferior y el saco lacrimal. También en su recorrido da la arteria del conducto canal pterigoideo, que también es llamada arteria vidiana. Se dirige posteriormente
por el interior del conducto del mismo nombre, irriga estructuras vecinas, desciende a través del cartílago que ocupa el agujero rasgado y finaliza en la mucosa de la nasofaringe. Emite una rama faríngea que se dirige posteriormente e irriga la zona posterior del techo de la cavidad nasal, el seno esfenoidal y la trompa faringotimpánica. También entre sus ramas encontramos la arteria palatina descendente o palatina superior. Es una arteria que se origina como colateral descendente de la arteria maxilar. Emite la rama palatina mayor y la rama palatina menor. Estas se distribuyen hacia las encías, huesos y mucosa de la bóveda del paladar y terminan en el velo del paladar. La rama terminal de la arteria maxilar es la arteria esfenopalatina, que abandona la fosa junto con los nervios nasales a través del agujero esfenopalatino. Emite algunas arterias posterolaterales que irrigan la pared lateral de la cavidad nasal y contribuyen a la irrigación de los senos paranasales. De las ramas posteriores, algunas se dirigen hacia el septo nasal para irrigarlo, para finalmente anastomosarse con la arteria palatina mayor. Finalmente, encontramos la arteria facial. Es la tercera rama de la arteria carótida externa, después de la arteria tiroidea superior y lingual. Se localiza profunda y medialmente al vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloideo. Contornea la glándula submandibular, asciende por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y emite una rama submentoniana. Posteriormente, sigue ascendiendo y emite una rama labial inferior que hace anastomosa con el lado contralateral. Asciende por la comisura labial, emitiendo otra rama labial superior. Recorre el borde nasal lateral para irrigar la base de la nariz para finalizar como arteria angular, quien se anastomosa con la arteria nasal dorsal de la rama oftálmica. Además, como podemos ver, en el ángulo de la mandíbula se encuentra la arteria palatina ascendente y tonsilar. Estas irrigan las tónsilas y el músculo constrictor superior estilofaringeo. El drenaje venoso de la cara se realiza por venas homónimas a arterias con recorrido similar. Las venas faciales discurren con las arterias faciales o paralelamente a ellas. Son venas sin válvulas que realizan el principal drenaje superficial de la cara. Las tributarias de la vena facial incluyen la vena facial profunda, que drena el plexo venoso pterigoideo de la fosa infratemporal. Es continuación de la vena angular, tras pasar el borde inferior de la órbita. Desciende a lo largo del borde lateral de la nariz, recibiendo venas nasales externas y palpebrales inferiores. Discurren después oblicuamente a través de la cara para cruzar por debajo del reborde mandibular. Recibe una comunicación de la vena retromandibular en su porción anterior, para terminar en la vena yugular interna frente al nivel del hueso dioides. En la fosa infratemporal encontramos al plexo pterigoideo, del cual discurre la vena maxilar. Esta, junto con la vena temporal superficial, van a formar la ya mencionada vena retromandibular, la cual atraviesa la glándula parótida. Y esta, como habíamos dicho, se dividía en una porción anterior y en este caso su porción posterior se une con la vena auricular posterior para formar la vena yugular externa, quien atraviesa el borde anterior y posterior del esternocleidomastoideo para desembocar finalmente en la vena subclavia. La inervación de la cara se da principalmente por dos nervios, el facial y el trigémino, quien es el quinto par craneal. El nervio facial, o el séptimo par craneal, es aferente y eferente, o sea, es mixto, presenta dos raíces, una motora y otra sensitiva parasimpática, que es conocida como el nervio intermedio. Las fibras que inervan los músculos faciales forman la raíz motora. Las fibras viscerales aferentes y eferentes constituyen el nervio intermedio que emerge entre la raíz motora del nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear lateralmente en el surco bulbopontino. Las fibras motoras se originan en el núcleo motor del nervio facial y las fibras motoras secretoras parasimpáticas en el núcleo salivatorio superior. Finalmente, las sensitivas en el ganglio geniculado. El nervio facial es un nervio mixto, con función principalmente motora, pero también tiene una parte sensitiva. Cuanto a sus funciones, podemos encontrar que hay una función voluntaria motora,
que inerva los músculos de la cara, escalpo, buccinador, estiloideo y el vientre posterior del digástrico. También tiene una parte motora involuntaria que es visceral, estimula las glándulas lacrimales, submandibular, sublingual, la membrana de la mucosa nasal y el paladar. Además hay un componente sensitivo general, quien inerva al pabellón auricular, suplementa el nervio mandibular que inerva la pared del meato acústico externo y membrana del tímpano. Por último, tiene un componente sensitivo especial, que da gusto a los 2/3 anteriores de la lengua y el paladar duro. El nervio facial, a su salida del cráneo, inmediatamente ingresa a la glándula parótida. Inicialmente se bifurca en 2 troncos, el cérvico-facial y el temporofacial. Posteriormente, dentro de esta glándula la recorre para dar origen a las ramas terminales, las cuales emergen de los márgenes superiores, anterior e inferior de la glándula. Estas ramas se dispersan como los dedos abducidos de una mano para inervar los músculos de la expresión facial o músculos de la mímica facial. El ramo superior de esta bifurcación va a dar origen a los ramos bucales, temporales y cigomáticos. El ramo inferior de la bifurcación emite ramos bucales, también el ramo marginal, mandibular y el ramo cervical. Constituye esto el plexo parotídeo del nervio facial, ubicado en el espacio de tejido conectivo entre la porción superficial y la porción profunda de la glándula. Los ramos temporales transcurren por encima del arco cigomático, inervan la fisura periferial y el pabellón auricular. Por otro lado, los ramos cigomáticos inervan la porción lateral del músculo orbicular de los ojos, los músculos de la mímica que están ubicados entre el párpado y la hendidura de la boca. Posteriormente nos encontramos los ramos bucales, quienes inervan los músculos de la mímica que están alrededor de la boca y el músculo buccinador. También está el ramo mandibular marginal, que desciende por el borde superior de la mandíbula e inerva los músculos de la mímica que están por debajo de la hendidura de la boca. Además, por último, encontramos el ramo cervical. Este es un ramo motor que inerva el músculo platisma y que se anastomosa con el nervio cervical transverso. Toda la inervación sensitiva de la cara depende del nervio trigémino. Es el quinto par craneal y el plexo cervical superficial. El origen intracraneal del nervio trigémino es el ganglio de Gasser, que emite 3 troncos nerviosos sensitivos a los que se añade una rama motora que se une a la rama inferior mandibular. La parte motora tiene una función en los músculos de la masticación y el componente sensitivo, que es mucho más amplio, da la sensibilidad de la cara, cuero y el cuero cabelludo. De este modo, en sentido descendente, se encuentra el nervio oftálmico o B1, el nervio maxilar o B2 y el nervio mandibular o B3, con su rama motora. La primera división del nervio trigémino o el nervio oftálmico es un nervio sensorial. Al pasar la pared anterior del seno cavernoso, da un ramo meningio recurrente. Se divide en la extremidad anterior del seno cavernoso en 3 ramos: el nervio lacrimal, el nervio frontal y el nervio nasociliar. El nervio frontal penetra la órbita lateralmente. El anillo tendinoso común cursa por la bóveda orbitaria y se divide en ramos supraorbitario y supratroclear. El ramo supraorbitario sigue directamente hacia adelante e inerva el párpado superior y sale de la órbita por el foramen supraorbitario para inervar el escalpo. El nervio supratroclear pasa por encima de la tróclea por el músculo oblicuo superior e inerva conjuntamente el párpado superior y sale de la órbita por la incisura frontal para distribuirse en el escalpo. El nervio nasociliar cursa medial a la órbita, emite nervios etmoidales anterior y posterior que continúa posteriormente con el nervio infratroclear, quien inerva la mucosa, el saco y carúnculas lacrimales. El nervio lacrimal, por último, pasa por la parte estrecha de la fisura orbitaria, se dirige lateral y superiormente hacia la glándula lacrimal y recibe por el ramo comunicante con el nervio cigomático fibras parasimpáticas secretomotoras provenientes del nervio facial para inervar la glándula lacrimal. El nervio maxilar emerge por el foramen redondo, pasa hacia la fosa pterigo-palatina y se continúa por la fisura orbitaria inferior, donde finaliza como nervio infraorbitario. En su recorrido emite diferentes ramas,
Primero un ramo meningio hacia la dura de la madre. También emite ramas nasales posteriores superiores y nasopalatinas. Los nervios palatino mayor y menor que inervan la parte de la mucosa del paladar duro y blando. También hay nervio cigomático que se emite un ramo cigomático facial y cigomático temporal, los cuales atraviesan el arco cigomático. Nervios alveolares superiores forman el plexo dental y da ramas mentales y gingivales, para finalizar, como había nombrado, como nervio inferorbitario. Por último, el nervio mandibular, o B3, atraviesa el agujero oval para llegar a la cara. Enseguida proporciona dos ramas, una anterior y medial, esencialmente motora, que es la única del trigémino, y otra que continúa el eje principal del nervio mandibular para dar los ramos terminales sensitivos. De este modo aparece como dos troncos, uno anterior y otro posterior. El tronco anterior consta de el nervio bucal y la rama motora para los músculos de la masticación. La rama mandibular motora en su destino es profundo para los músculos de la masticación, de los que los principales son los maceteros, los trigoideos laterales y medial y el temporal. El nervio bucal, por su parte, se trata de un pequeño ramo medial cuyo destino es superficial, se separa del tronco anterior motor y proporciona la inervación sensitiva de una zona muy limitada de la piel situada por encima del labio superior, así como de la mucosa yugal. Por su parte, el tronco posterior da esencialmente el nervio auriculotemporal, el nervio lingual y el nervio alveolar inferior, que es la auténtica rama terminal, que termina más lejos en el agujero mentoniano como el nervio mentoniano. En cuanto al nervio auriculotemporal, esta rama nerviosa se separa del nervio mandibular a un nivel muy alto, frente a la articulación temporomandibular. Después se superficializa y asciende hacia el trago con los vasos temporales superficiales. Este nervio da lugar a ramas superficiales a partir del trago para el trago y la entrada del conducto auditivo externo, así como para una parte de la mejilla en la región pretraguiana, la parte anterior del pabellón auricular, la parte posterior de la sien. El nervio auriculotemporal se anastomosa con frecuencia con el nervio facial en la articulación temporomandibular. Además, está el nervio lingual. Es la rama medial principal del nervio mandibular. Desciende a lo largo de la rama vertical de la mandíbula y se dirige hacia la base de la lengua para proporcionar la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua y del piso de la boca. Continuando con sus divisiones, encontramos el nervio alveolar inferior. Se trata de la rama lateral más importante del nervio mandibular. Desciende hacia el ángulo de la mandíbula para discurrir por un conducto óseo en su porción horizontal. Este nervio presenta un trayecto intraóseo mandibular y después se dirige hacia la superficie pasando por el agujero mentoniano para terminar como el nervio mentoniano. Proporciona en particular la inervación dental inferior. Por su parte, el nervio mentoniano inerva el labio inferior, el mentón y el grupo dental incisivo canino. Como conclusiones, nos podemos dar cuenta que la anatomía vascular y nerviosa de la cara es compleja. Se debe tener un conocimiento anatómico amplio y adecuado para el momento de realizar procedimientos en busca del menor riesgo para el paciente y maximizar los beneficios para este.